Buenos días, señor José Oti Patiño Hermosa, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del Ejército de Liberación Nacional, distinguidos miembros de ambas delegaciones a esta mesa de diálogos, estimados representantes de Noruega, Venezuela, Chile, México, Brasil, en su calidad de países garantes de este proceso. Señor Carlos Alberto Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas y acompañante permanente de esta mesa. Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, representante de la Conferencia Episcopal de Colombia y acompañante permanente. Distinguidos representantes de Alemania, España, Suecia y Suiza, miembros del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación. Sean bienvenidos todos a Cuba. Es un honor para nuestro país que el Gobierno de Colombia y el ELN hayan solicitado a Cuba ser la sede de este ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz. Cuba ha actuado de forma discreta, imparcial y responsable en el interés de hallar una solución política al conflicto armado en Colombia. Esta posición cubana es y será invariable. Se conoce bien que no es primera vez que Cuba acoge conversaciones entre el ELN y los respectivos gobiernos de Colombia. Sucedió así a fines de los 90 y varias veces a inicios de la década del 2000. En el año 2018, cuando el proceso de diálogo entonces en curso corría el peligro de interrumpirse por carecer de sede, el presidente de Colombia y el ELN solicitaron a nuestro gobierno que Cuba acogiera el diálogo para concluir el ciclo. Así, se trasladó la mesa a La Habana este año, reanudándose aquel ciclo precisamente en el mes de mayo. Van a conversar ustedes en la ciudad, donde en 2014 los jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, a propuesta del entonces presidente Raúl Castro Ruz, proclamaron a la América Latina y el Caribe como zona de paz y se comprometieron con los principios recogidos en ese documento histórico, entre otros, con la promoción de una cultura de paz. Están ustedes en La Habana, donde tras varios años de trabajo, en 2016, se alcanzó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Los alentamos a aprovechar la magia, la mística y la esperanza que ofrece siempre Cuba y nuestro pueblo que tanto quiere a Colombia. Creemos firmemente que el pueblo colombiano merece la paz y puede lograrla. Cuba, en estricto apego a la condición de garante y sede alternativa que las partes le confirieron, apoyará y facilitará que alcancen acuerdos en esta oportunidad histórica que se presenta. Como les comentara el presidente Miguel Díaz-Canel, al recibir en el Palacio de la Revolución a varios de ustedes el pasado año, y cito, es un momento excepcional. Me complace recordar que en este mismo salón, apenas una semana tras la asunción del presidente Gustavo Petro, fuimos testigos, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia, excelentísimo señor Álvaro Leiva, junto a varios de los asistentes esta mañana, del primer encuentro entre el ELN y el nuevo gobierno colombiano que dio instalación a la mesa. Cuando en 2019 se suspendieron las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN,
se demandó a Cuba que violentara lo que las partes y 6 estados habían acordado. Esa circunstancia fue tristemente aprovechada con oportunismo político para incluir a nuestro país de manera injusta y fraudulenta en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo que tanto y graves daños ha provocado al pueblo cubano. En ese momento, como ahora, defendimos el cumplimiento de lo pactado, uno de los factores que ha hecho posible que esta mesa se reinstale y avance. Estimadas amigas y amigos, Cuba saluda el compromiso del gobierno y el ELN por avanzar en el propósito común de lograr la paz en Colombia. Los avances en la mesa de diálogo de paz alcanzados durante los ciclos anteriores en Venezuela y México sientan las bases para llegar a peldaños superiores en el proceso. Las partes pueden contar con todos los esfuerzos de Cuba en medio de las dificultades de nuestra economía para el éxito de este evento. Reafirmamos la voluntad de nuestro país de contribuir al éxito de este ciclo de diálogos. Para Cuba, ser garante y sede alternativa es una alta responsabilidad que cumpliremos de acuerdo con nuestra experiencia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Actuaremos en solidaridad con el pueblo de Colombia, que tanto merece paz y justicia. Nos mantendremos apegados a nuestras pautas de discreción, imparcialidad y absoluto respeto a la voluntad de las partes y a los compromisos asumidos. Recordamos hoy las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, ferviente defensor y promotor de la paz en Colombia, y cito: como latinoamericanos, lo que tenemos que hacer es tratar de colaborar con Colombia, con el país, ayudar al país a alcanzar una paz justa, una paz que beneficie a todos. Muchas gracias y les deseo éxitos en estas conversaciones. Me complace invitar al comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Diálogos del ELN, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. En especial queremos saludar y agradecer a la hermana República de Cuba, a su ministro, que tan amablemente nos ha brindado esta oportunidad de volver acá a La Habana. También saludar a los miembros, enviados especiales y embajadores de los países garantes, del enviado especial del secretario general, a Monseñor, que trae el mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia, a los respetados embajadores y embajadoras del Grupo de Países de Acompañamiento y Cooperación, a la delegación que preside Oti Patiño, que la veo reforzada y nos alegra, y a la prensa que nos acompaña. Hemos querido titular estas palabras de la siguiente manera: estamos comprometidos con las transformaciones para la paz. En el país soplan fuertes vientos de cambios que exigen un mayor protagonismo de los movimientos políticos y sociales, los intelectuales, los gremios y demás sectores que le apuestan a un destino diferente a la guerra perpetua, a las desigualdades sociales y a la depredación de la naturaleza. En esta mesa y en este momento se avanza en un proceso de diálogo entre el actual gobierno y el ELN. Esta coincidencia histórica es fundamental para acordar un cese bilateral al fuego
y concretar la participación de la sociedad en la profundización de la democracia y las transformaciones para la paz, que conduzcan a la soberanía, la equidad y la justicia socioambiental. Este proceso de diálogo se desarrolla gracias a dos gestas de heroísmo y coherencia ética. El de los jóvenes, mujeres y pueblo en general, levantado el 28 de abril de 2021, contra un régimen dictatorial que catapultó el triunfo electoral del actual gobierno. Asimismo, avanza por la determinación y sabiduría del gobierno cubano, que defendió el cumplimiento de sus deberes como país garante de este proceso de paz, que le acarreó represalias que es indispensable terminar y reparar el daño causado. Es la hora de la participación de la sociedad, de los sectores marginados y explotados de siempre, donde los sectores marginados y explotados de siempre no pueden ser simples espectadores de este proceso. Somos perseverantes e insistentes. Un proceso de diálogo serio necesariamente es con la participación de la sociedad, sobre todo de los que jamás han tenido ni voz ni posibilidades de decisión sobre los destinos del país. Tenemos la plena disposición y le apostamos a lograr lo que nos propusimos en el ciclo de México, de llegar al cese el fuego y a la participación de la sociedad. Esto es una herencia de propósitos de 30 años, cuando propusimos una convención nacional que desembocara en un gran acuerdo nacional. Somos conscientes que los adversarios de los cambios poseen una arquitectura de dominación que les garantiza combinar las diferentes formas de lucha en contra de las transformaciones para la paz. Para ello, acuden a la guerra mediática, a la utilización de mercenarios, al asesinato de líderes sociales, al bloqueo a los cambios en el Congreso de la República y al desarrollo de técnicas de golpes blandos. Por esto, es imprescindible que estemos a la altura de estos desafíos, la sociedad, el gobierno, el ELN y la comunidad internacional que acompaña este proceso, para no permitir que esos enemigos de los cambios y de la paz logren su cometido de mantener la guerra perpetua. Esperamos que en este ciclo las dos partes nos comprendamos, respetemos y mantengamos la voluntad política de cumplir los acuerdos y compromisos. Esto contribuye a la confianza, la credibilidad mutua y a la legitimidad de esta mesa de conversaciones. Por último, entendemos la paz como un gerundio, es decir, en palabras de Gabriel García Márquez, no es hacer la paz, sino estar haciendo la paz. Es lograr un escenario de democracia verdadera, en el cual la participación de la sociedad sea vinculante y tenga capacidad decisoria en los destinos del país. Entre todos y todas podemos construir un gran acuerdo nacional que garantice la paz definitiva, realice las transformaciones socioeconómicas necesarias y construya una democracia participativa. Solo así podremos salir de esta espiral de violencia a la que nos quieren condenar esos enemigos de los cambios y de los diálogos de paz. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar estas palabras saludando a quienes asisten en representación de los países garantes, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, los Estados Unidos mexicanos, la República Bolivariana de Venezuela, el Reino de Noruega y muy especialmente a nuestra anfitriona, la República de Cuba. Saludamos a su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a quien nos honra hoy con su presencia.
Saludamos igualmente a las instituciones y organismos acompañantes, el secretario general de las Naciones Unidas a través de su enviado especial en Colombia, a la Conferencia Episcopal de nuestro país, de Colombia. Finalmente, saludamos a los países de acompañamiento, apoyo y cooperación, la República Federal de Alemania, el Reino de España, el Reino de Suecia y la Confederación de Suiza. Gracias a ustedes, a su apoyo, tenemos el honor de instalar hoy el tercer ciclo de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia. A la delegación del ELN un saludo y por supuesto también a los medios de comunicación que nos acompañan. Desde 1986 no pisaba tierra cubana. Era una niña de 7 años, maravillada por la alegría de sus gentes y agradecida por la solidaridad de una nación que nos permitió, como ninguna otra, vivir tiempos para el amor. Cuba fue para nosotros, los hijos e hijas de la insurgencia, el sinónimo de la felicidad, el único lugar en el que nos sentimos seguros y lo más cercano a un hogar. Guardaremos en nuestro corazón como un tesoro esos momentos que solamente Cuba nos entregó. Si lo miramos en perspectiva, esa misma sensación se extrapola al conjunto de la sociedad colombiana. Cuba nos ha dado siempre tiempos de reconciliación. Su compromiso con la paz de Colombia ha sido irrefutable. Desde la década del 90 siempre ha sido garante e incluso sede de diálogos para acabar la guerra fratricida de nuestro adolorido país. Su papel en los diálogos y acuerdos de paz con las FARC es un ejemplo de compromiso, seriedad, generosidad con el pueblo colombiano. También en esos tiempos, Cuba apoyó conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Por honrar su papel como anfitrión, Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El mejor resarcimiento a esa ofensa e injusticia es que este tercer ciclo logre un avance sustancial y definitivo en la agenda acordada. En todos estos años, cubanas y cubanos de todas las edades han atravesado por profundas dificultades. Hoy la isla nos recibe nuevamente en un ejercicio de solidaridad conmovedora, precisamente por las grandes restricciones por las que atraviesan cotidianamente sus gentes. La delegación del gobierno de Gustavo Petro llega a la isla con la voluntad de retribuirle y honrarla. Nuestro mayor homenaje es lograr que este proceso de paz sea absolutamente irreversible y que fruto de ello Cuba sea retirado cuanto antes de esta nefasta lista de países patrocinadores del terrorismo y pueda con esa decisión, junto al fin del bloqueo económico, recobrar el puesto digno que se merece como los demás países del mundo. También somos conscientes de los esfuerzos y el rol que están jugando el conjunto de países garantes y acompañantes, organismos e instituciones acompañantes y países de apoyo, acompañamiento y cooperación. Agradecemos su apoyo incondicional para lograr no solo la paz con el ELN, sino la paz completa para nuestra nación. Comenzamos el tercer ciclo de esta mesa con el mayor avance en estos 10 años de conversaciones con el ELN. El más importante, el Acuerdo de México, que hace un balance de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad y plantea una nueva agenda de diálogos. También 9 acuerdos más, entre los que se encuentran las ideas básicas para la participación en la construcción de paz y los elementos esenciales para abordar el cese al fuego. Nos mueve la plena conciencia de que cada día de guerra tiene un costo enorme en vidas. Le significa a la gente pérdidas, dolor, la incapacidad de construir un proyecto de vida viable para familias y generaciones enteras. Estamos sentados dialogando para buscar soluciones reales en un país agobiado por más de 6 décadas de guerra. Reconocemos que hay una historia de incumplimientos y traiciones a la paz, pero en las actuales circunstancias eso no es excusa para que los esfuerzos se vean empantanados. 10 años de un proceso de diálogos con el ELN que aunque han tenido momentos de ruptura, han dejado acumulados importantes, deben ser recogidos para llevarnos a unos acuerdos y al fin del conflicto. Esta paz debe ser posible. La paz nos exige valentía, atrevernos a dejar atrás los dogmas y la desconfianza. La paz nos obliga a escuchar con mucha atención y sin filtros a la sociedad colombiana, escuchar a sus mujeres, jóvenes y niños, escuchar todos los territorios, colores y culturas. La paz implica salir de las trincheras y de las posiciones inamovibles
implica caminar por todos los rincones del país para escuchar verdades más allá de las propias. La paz que quiere Colombia implica salir del fuego cruzado, poder habitar con tranquilidad sus barrios y veredas, reconstruir nuestra cultura y retornar a los territorios que por décadas han tenido que abandonar millones de personas para engrosar los cordones de miseria y ver a sus hijos y nietos envueltos en distintas violencias que se anidan y superponen. Reconocemos la dramática exclusión en la que han crecido y nacido millones de compatriotas, condiciones que han llevado a la rebeldía a miles de colombianos, buscando avances sociales y democráticos. Reconocemos causas políticas, pero también es una realidad irrefutable la angustiante degradación de la guerra en Colombia. Es un hecho igualmente irrefutable que las economías ilegales se han convertido en el sustento del conflicto colombiano y lo han eternizado. Somos igualmente conscientes que asistimos a una evidente mutación en esas economías ilegales, que ha llevado a una crisis especialmente de la coca, por lo que debemos pensar una presencia distinta del Estado en los territorios, respetando a las comunidades y lo que ellas buscan para sí mismas, generando pactos sociales que nos permitan construir una alternativa para mejorar la calidad de vida de millones, avanzar en la integración de los territorios en la economía y la vida política de nuestra nación, también como proteger con determinación nuestra Amazonía, nuestros bosques y aguas. Los tiempos exigen que nos encaucemos por las vías pacíficas, porque las armas se han convertido en un instrumento inútil y degradante. Por décadas las mujeres hemos tenido que lidiar con las consecuencias de una guerra impuesta desde una lógica completamente deshumanizante, que ha violentado nuestros cuerpos, asesinado a nuestros padres y madres, hermanos, hijos e hijas. Sin embargo, a pesar de lo sufrido, siempre hemos respondido con amor. Hemos cuidado nuestras comunidades, hemos cuidado nuestros territorios y procesos sociales, hemos cuidado nuestros ríos, valles y selvas, hemos cuidado otras vidas humanas. En resumen, nuestra paz se ha traducido en el cuidado a nuestro país. Estamos dispuestas a parir una nueva historia, a dejar atrás el dolor y sanar con amor nuestras heridas, las de todos y todas. Nuestros brazos y abrazos se extienden por toda Colombia. Den el paso con nosotras. Unas y otros, unos y otros, hemos vivido las consecuencias de la guerra. Hemos visto morir a quienes amamos. Es innegable que todos tenemos la responsabilidad de parar el desangre de nuestra nación, así como es innegable que hasta hoy hemos sido incapaces de sentar las bases para un proceso de paz integral y convocante. Las preguntas entonces, aunque aparentemente sencillas, son profundamente trascendentales. ¿Es indeclinable la decisión de paz? ¿Cuál es la salida que le vamos a proponer a Colombia? ¿El fortalecimiento de las concepciones guerreristas y del poder militar? ¿O por el contrario, la ruta para salir definitivamente de la guerra y por lo tanto darle paso irreversible a la paz? Esa es la elemental complejidad de nuestras decisiones y nuestras discusiones. Reconocernos los unos a los otros implica valorar nuestras diversas posiciones e historias, lo que hemos sido y hecho, todo aquello que nos ha traído a este momento en el que estamos sentados en la misma mesa. Reconocer y darle valor a nuestros orígenes implica vernos a los ojos, sabiendo que no hay una historia por encima de la otra, pero sí que al ser parte de la misma nación, tenemos la inmensa responsabilidad de encontrar juntos la salida a esta guerra envidelecida para darle paso a una Colombia viable. En nuestro criterio, la mejor forma de contribuir con soluciones al fin del conflicto armado es que terminemos este tercer ciclo con el acuerdo para la participación de la sociedad, para la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional y el acuerdo de cese al fuego que debe tener como eje fundamental que la gente no sufra, que la población no sufra más la guerra. Este es el caso en relación con las acciones y dinámicas humanitarias que deben responder al compromiso moral de quienes estamos completamente comprometidos con la paz y con alcanzar las transformaciones sociales y económicas que requiere nuestro país. El terreno de las acciones dinámicas humanitarias debe ser aquel de la concurrencia permanente, voluntaria y apasionada del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, con la proporcionalidad de capacidades de las que dispone cada uno, acompañados por la comunidad internacional, la Iglesia,
los gobiernos locales, los liderazgos sociales, la fuerza pública, el conjunto de instituciones creadas para cumplir acuerdos anteriores o para resolver situaciones de equidad con las poblaciones más vulnerables. No podemos hacer de esas poblaciones, llámense presos políticos, personas privadas de la libertad, pobladores campesinos, indígenas o afros de zonas afectadas por la miseria, un objeto de disputas y competencias, de cumplimiento o incumplimientos, y mucho menos una razón para descalificaciones. Las acciones y dinámicas humanitarias no deben ser un espacio de disputas, sino de soluciones, en el cual el compromiso y la buena voluntad es lo fundamental. Hoy no se trata de humanizar la guerra, sino de generar dinámicas humanitarias que hagan cada día vez más repugnante la violencia. Estos son los retos de este tercer ciclo y las respuestas que debemos empezar a darle a nuestro pueblo, que a 1.900 kilómetros de esta mesa no solo espera soluciones inmediatas al drama que padece, sino que vayamos mucho más allá de lo que jamás hemos avanzado y demos muestras de que esta paz es posible, que no estamos aquí sentados para volver a la guerra, como ha sucedido varias veces en el pasado. La mesa de diálogos debe salir de Cuba hacia Colombia para construir con las gentes de nuestra tierra la paz posible, la que hemos soñado por décadas. Allá nos esperan para que en conjunto encontremos la manera de traducir sus necesidades en transformaciones reales en los territorios y para sus gentes. Nuestro gobierno está comprometido con hacer realidad las demandas de millones de personas que expresaron en las calles y en las urnas. Hemos recibido el mandato de hacer realidad el cambio. Sin embargo, solo tenemos unos pocos años. Los tiempos son implacables. Por eso hemos convocado al conjunto de la nación colombiana a grandes acuerdos nacionales francos y sinceros. El gran acuerdo nacional es el gran torrente donde debemos concurrir sin las armas para hacer valer la soberanía popular, construyendo entre quienes habitamos Colombia un mandato de esperanza que trascienda este gobierno y cierre de una vez por todas los circuitos infames de la exclusión, la indiferencia y la violencia. Somos conscientes de que estas reformas profundas son el salvavidas de nuestra nación. No requerimos de otras 6 décadas de conflicto para darnos cuenta. Así algunos sectores que viven del odio y la violencia esperen nuestro fracaso. No requerimos profundizar en la pobreza y en la persistencia terca de que nuestro país es una colcha de retazos, donde unos y otros ejercen su poder a partir del uso y el abuso de las armas. Las reformas son el camino a la unidad de nuestro país y el verdadero pacto social que espera nuestra gente. Que el país y el mundo sean testigos de lo que vamos a conseguir. Una salida digna que haga posible el reencuentro de los colombianos. Solo así nos iremos con la tranquilidad de haberle heredado a las nuevas generaciones una Colombia viable, que fuimos capaces de construir la mayor de las victorias, una Colombia en paz. Agradecemos las palabras de la senadora María José Pizarro Rodríguez. Distinguidas delegaciones, distinguidos representantes, nuestro pueblo se siente honrado porque se encuentren entre nosotros y lo acompañen en sus nobles e ingentes esfuerzos. Están ustedes en esta capital de la paz, la solidaridad y la esperanza. Invito ahora a las delegaciones del Gobierno de Colombia y del ELN, a los representantes de los países garantes, de los acompañantes permanentes y de los países acompañantes a la foto oficial de la instalación del tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz. Muchas gracias a todas y todos por su presencia esta mañana.